exfoliante que nos ayuda esto a que tengamos mejor adherencia a los productos que vamos a utilizar. Es muy importante preparar muy bien la piel. Okay. Una vez que lo tengamos así, vamos a colocar un hidratante en la piel a base de gel. En el caso de ella vamos a utilizar a base de gel por el tipo de pielcita de ella. Vamos a colocar en nuestra paletita un poquito de producto.
inicio retiramos el exceso de producto. Ahora sí, simplemente definiendo muy bien los bordes. Antes de, vamos a tomar el pañito húmedo y vamos a ir limpiándole cualquier exceso que tengamos del gel. Porque el rato que el gelcito se seca es como una goma y nos da esa apariencia en la piel. Entonces simplemente con el pañito húmedo limpiamos los bordecitos para que nos permita definir muy bien con el corrector sin que se nos vaya a manchar o tengamos una mala adherencia al producto. Tomamos ahora sí nuestra brochita y simplemente vamos al filito, al ras, en el caso de Karen respetamos el grosor natural de sus vellitos y ahora sí simplemente lo vamos bajando. ¿Por qué? Porque este mismo producto nos sirve como prebase, como fondo para nuestra sombra, enviando muy bien hacia abajo, que lo que no queremos simplemente sea un exceso de producto en el filo de nuestra ceguita. Vamos limpiando muy bien hacia abajo y acá sí empezamos a topecitos. Tomamos una brochita, en este caso algunas de cerdas compactas, tomamos un poquito de nuestro corrector, retiramos el exceso y simplemente para poderle difuminar muy bien el producto que quedó, para que no
puede ser algún agua micelar, algún desmaquillante, algún producto que nos ayude a diluir. En este caso yo tengo un diluidor, a retirar parte del producto. Vamos a tomar con algún hisopo. Vamos a tomarle un poquitito de producto en la esquina. Vamos a retirar el exceso. Simplemente lo que queremos es empapar el filito. Lo tomamos bien, que esté bien. Y simplemente vamos a tomar desde la parte de arriba, la parte que no le colocamos sombra, y empezamos a retirar parte de esa sombra para hacer un cortecito muy delicado. Bien, empezamos con esa parte a retirar. Tomamos un poquitito más del producto simplemente para ir retirando. Y lo llevamos hacia abajo. ¿Qué nos ayuda a hacer eso? Es un indicativo donde vamos a colocar nuestro corrector. Vamos a tomar el corrector más claro que tengamos, de preferencia blanco. Vamos a tomar un poquito de producto. Así mismo vamos a limpiar el exceso. Simplemente lo que necesitamos es que nuestras cerditas de la brocha estén muy bien compactadas con el producto. Levantamos, tiramos muy bien y hacemos un corte. El corte va en el centro, donde es nuestro punto más alto de la sombra. No lo terminamos y lo llevamos hacia abajo. Al final vamos a difuminar muy bien. Vamos llevándolo hacia abajo. Y vamos aplicándolo así. Utilizamos una brochita de cerdas abiertitas y lo vamos a ir simplemente difuminando, llevándolo por último abajo y hacia los bordecitos, muy suave, que nos ayuda eso a que no tengamos líneas de división. En este caso empezamos a difuminar parte de la sombra y a llevar la sombra hacia nuestro corte. Ok, tenemos nuestro corte. Nuevamente vamos con la brochita del tono inicial, del tono medio, y empezamos a difuminar, a llevar parte del producto, simplemente sin coger nada de producto. Con lo que queda en la brocha difuminamos, y sí, vamos llevando un poquitito de sombra hacia la parte interna del ojito. Vamos a tomar con una brochita plana, vamos a sellar nuestra sombra. En este caso tomamos el tono más claro, igual una sombra blanca. Retiramos el exceso y simplemente lo pasamos por el mismo bordecito. Por el mismo bordecito que nos ayuda. Necesitamos porque sellar, porque es un producto cremoso. El rato que ya abre el ojito, eso se va a mover y a cuartear. Entonces simplemente al bordecito con la brochita sellamos muy bien, y este mismo lo vamos llevando por todo donde pusimos
nuestro glitter. Vamos a tomar, es muy importante retirar cualquier exceso de productos del pegamento. Para que no tengamos bordes indeseados. Igual empapamos muy bien todo el producto en nuestra brocheta, en nuestro pincelito, y nos vamos a enfocar en el borde de ir delineando muy bien el borde con nuestro pegamento. Ya tenemos nuestro filito con glitter, así que simplemente vamos depositando el brillito, la escarcha. El rato de mezclar, nosotros escarcha con microglitter hacemos que se enfoque más el brillito. Lo que queremos es darle mayor realce a nuestro corte, y simplemente con el dedo tomamos un poquito de microglitter. En este caso estoy tomando el más rosadito y lo aplicamos en el centro. Vamos a tomar nuestra brochita y simplemente retiramos el exceso de brillito que no querramos. Y vamos suavizando, vamos limpiando con una brochita que no tenga nada de producto y vamos pasándola por todo lo que no queremos que tenga brillito. Vamos a utilizar nuestros primeros tonos, que es el rosadito. Vamos a utilizar el rosado con nuestro tono cremita. Vamos en este lado, damos que le primero definiendo muy bien las cejitas para poder tener nuestro borde. Vamos a utilizar el mismo corrector. Vamos a estirar muy bien y vamos a ir definiendo desde aquí, sí, desde el inicio. Y vamos a ir definiendo nuestra cejita. Vamos llevándolo para abajo. Vamos a tomar nuevamente nuestro corrector. Vamos a utilizar un poco de producto. Vamos a ir retirando el exceso y vamos a ir aplicándole. Porque necesitamos estirar muy bien para que pueda ir definiéndose sin aplicar mucho producto, porque el resto del exceso de producto lo vamos a ir difuminando y llevándolo hacia abajo. Al final las líneas no se van a ver, ya que difuminamos muy bien todo nuestro corrector. Vamos a tomar nuestra brocheta inicial con la que igual difuminamos el otro tono del corrector. Vamos a tomar el corrector y vamos a ir simplemente unificando tonos y difuminando. Así no tenemos líneas ni exceso de producto. Si nosotros colocamos mucho corrector, nuestras bases, nuestra sombra se va a empezar a cuartear y no es lo que queremos. Recordemos que todos los productos que aplicamos son acorde a nuestro tipo de piel y lo que queremos. Vamos ahora sí. Aquí ya teníamos colocado nuestra sombra, la inicial,
La brochita más útil es con el área donde se le aplica y más delicadito se vuelve el difuminado. Mientras más cerca estemos de la brocha, mayor precisión y más carga tendrá. Simplemente aplicamos nuestro tono base de la sombra desde el lagrimal y desde la comisura del ojito difuminamos muy bien. Nuevamente tomamos y vamos construyendo el tono que deseamos. Recordemos no topar el centro. Ok, vamos con nuestra segunda sombra. En este caso era nuestro segundo tono, este rosita de aquí. Retiramos el exceso de producto, aplicamos, vamos aplicando en estas sombras que ya son más cercas y son de precisión. Estamos bastante cerca de la sombra, difuminamos muy bien, lo llevamos un poquitito hacia arriba. También intensificamos muy bien toda la sombrita la vamos aplicando hacia nuestro globo del ojito y así vamos definiendo muy bien. Vamos a tomar ahora sí nuestro tonito el más oscuro con el tono cafecito que teníamos inicial. Vamos a aplicar nuevamente con este tono cafecito y un poquitito del tono vino. Vamos a retirar el exceso del producto y aplicarlo. Vamos a irle difuminando muy bien. Lo subimos a penitas. Recordemos que al final no puede quedar ningún bordecito y lo bueno es que vamos construyendo color, así que cualquier modificación que ustedes le pueden hacer no hay ningún inconveniente. Simplemente colocan más sombra, menos sombra, ya es al gusto de cada uno cómo ir construyendo las sombritas. Si hay un tono que lo modificamos, simplemente vamos, volvemos nuevamente a nuestra sombra inicial, tomamos un poquito del producto, metíamos y lo pasamos ahí sí por todo nuestro ojito, uniendo nuestras sombras. Pero no topamos el área del centro. Tenemos unidas nuestras sombras. Vamos con nuestra brochita con la que aplicamos inicialmente el glitter. Limpiamos, es muy importante que limpie la brochita para aplicar el glitter, porque aplicamos con esta misma nuestra goma, aplicamos nuestro diluidor porque aplicamos muy poquitito, porque si no nos queda nuestra área donde vamos a aplicar un poco aceitosa. Por eso preferimos, o hay diluidores que son a base de agua, es muchísimo mejor, así no corre el riesgo de correrse o dañar nuestra sombra. Vamos dándole simplemente la forma redonda, seguimos la misma, el mismo bordecito del logo que me ayuda
vamos presionando. Tomamos un poquitito más de producto. Depositamos, presionamos y hacemos hacia abajo. Dejamos producto ahí con una brochita. Simplemente difuminamos. Vamos a topecitos presionando y difuminando. No nos extendemos hacia los lados hasta retirar. ¿Por qué? Porque la brocha va a retirar el exceso del corrector que tengamos sin mancharlo. No nos extendemos mucho hacia la parte de arriba para no dañar el borde. Y simplemente hacia los lados, suave. Y vamos poco a poco integrando tanto las sombras al corrector como el corrector a las sombras de lado y lado. Simplemente presionamos y vamos difuminando. Y ya no tenemos nuestro corrector tan marcado. Vamos con nuestra brochita. Igual en este caso está aquí es cuadradita, retiramos el exceso y sellamos nuestra sombra clara. Es preferible ir tomando el producto de a poco, ir en el filito. No podemos irnos más arriba porque tenemos el riesgo de manchar o perder en nuestro borde. Y presionamos, simplemente vamos y presionamos y ya. Vamos a tomar nuestra segunda brocha con nuestro segundo tono sin aplicar nada, simplemente para ir difuminando y adentrando muy bien la sombra a nuestro corrector, a nuestro corte. Así mismo de este lado estiramos muy bien, apenitas difuminamos el borde. Lo que queremos es no perder nuestro bordecito. Tomamos nuestra brochita, aplicamos un poquitito de goma de microglider. Si aplicamos mucha goma, cuarteamos el glitter y no se ve nada bien. Estiramos y aplicamos.
hacia adentro. Más en el borde hacia adentro y en el borde hacia adentro. En este caso, como trabajamos con brillos, es muy importante inicialmente dejamos reposar nuestro gel hidratante. Es muy importante retirar cualquier exceso de brillo que tengamos en nuestra piel. En caso de ella no tenemos exceso de brillo, aplicamos simplemente nuestro gel, aplicamos en nuestra paletita nuestro gelcito con otra brochita, lo tomamos, lo esparcemos muy bien por la paleta y empezamos. Retiramos cualquier exceso de glitter que se haya caído en nuestra piel. Okay. Ahora sí, a tomar nuestra base. En el caso de que tenemos un tono muy bonito de piel, vamos a empezar con una hidratante. Vamos en el otro lado de nuestra paletita. En el caso de Karen, vamos a mezclar un poco de nuestras bases para obtener el tono de ella. Okay. Vamos a mezclar. Recuerden que si mezclamos bases, tiene que ser bases con la misma fórmula, es decir, si tienen piel grasa, tiene que ser la misma fórmula de base mate, o al revés, si es que tenemos piel mate, tenemos que utilizar las mismas fórmulas de bases hidratante. Aplicamos a topecitos y lo vamos distribuyendo muy bien por toda nuestra piel. Recordemos que tiene que ir a topecitos toda nuestra base, no podemos ir arrastrando. Porque lo distribuimos con brocha, porque el acabado con brocha es más natural que con la esponja, ya que el producto que se aplica no es en mayor cantidad y lo podemos difuminar muy bien por todo nuestro rostro. Tomamos un poquitito más del producto, retiramos el exceso en la misma paleta y aplicamos.
toquemos en nada de esta área porque al final ya le vamos a aplicar lo que es corrector, entonces sobrecargamos mucho la piel del producto, así que simplemente no aplicamos nada de base en esta área ni en la parte de las ojeras porque recordemos que es área muy sensible. Vamos con el mismo blush uniendo la parte de las sombras y hacemos un solo tonito. Ok. Ok, tenemos nuestro blush. Ahora sí podemos aplicar un poquito de nuestro contorno de base. En caso de ello vamos viendo cuál es el tono ideal. Vamos a aplicarle este de aquí. Igual todos los productos que aplicamos ahorita son los productos en crema para luego al final sellar. Cogemos otra brochita, retiramos el exceso del producto y aplicamos muy pegadito al blush que colocamos, simplemente para darle un poquitito de profundidad. Aplicamos en el área de la frente. Okay. Y por último vamos a colocar un poquito de nuestro corrector. Vamos viendo cuál es ideal en este caso para ella. Vamos a aplicar un poquito de esto de aquí. Vamos así mismo a aplicarlo en la paletita. Tomamos un poquitito de corrector. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que se nos marque toda esta área ni hacerla muy sobrecargado de producto. Entonces simplemente aplicamos poco producto y lo vamos difuminando un poquitito y un poquitito en los bordes para definir muy bien. Vamos a aplicar con la misma brocha de la base, simplemente difuminamos este bordecito. Aquí. Con eso aplicamos lo mínimo en esta área y no creamos parches, no cuarteamos, no aplicamos exceso de producto. Okay. Vamos a ir simplemente difuminando el corrector muy bien en toda esta área. Ahora sí, lo que hacemos es todos los productos en crema utilizados los tenemos que sellar. En este caso vamos a ir sellando lo que es el contorno, lo que es el blush. Vamos a utilizar esta de aquí. Esta me gusta porque tiene unos destellitos en este caso el contorno. Muy pegadito el blush. Ok. Vamos con la brochita de acá.
vamos a sellar con, en este caso con Porla, ya que lo que queremos es mínimo, no queremos sobrecargar la piel con polvo. Aplicamos, retiramos el exceso y vamos simplemente sellando. Lo pasamos por todo el rostro. A topecito, recuerden que si es que arrastramos podemos retirar el producto, levantar el producto que ya tenemos, ya que al aplicarlo con brocha las cerdas al polvo reaccionan. Ok, una vez que tengamos ya sellado muy bien nuestro rostro, vamos con las, vamos a aplicar un poquitito de labial, un poquito de rímel y un poquito de iluminador. Tomamos el tono más clarito, simplemente en el área más alta lo llevamos y lo difuminamos. El iluminador me gusta que tiene unos destellitos moraditos, es muy lindo. Y un poquito en esa área. Perfecto. Vamos a tomar igualmente otro iluminador. Este me gusta porque tiene unos destellitos escarchaditos. Y acá sí, con el leñamita del dedo aplicamos. Perfecto. Ahora sí vamos con los labios. En los labios vamos a